Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Yomare Polanco. Yomare Polanco ha estado muchas veces en este programa tratando primero de la necesidad de que el dominicano en Estados Unidos vote por sus representantes, lo que él no pudo lograr. Sin embargo, la mayoría de sus participaciones estuvieron dirigidas primero a hacer su campaña, luego a quejarse de que a él le perjudicó la forma en que la Junta Central Electoral local y la Junta Central Electoral de Nueva York manejó los resultados. Y nos llamó poderosamente la atención en que no habíamos conocido, y mire que tenemos muchos años en esto, una persona con criterios de principios tan arraigados, principista, de que nunca se dio a esa posición. Pasó el primer año y pasó el segundo, y se entendía que esos resultados no se iban a variar. Sin embargo, Yomare Polanco insistió aquí y allá a llevar procesos para reivindicar el triunfo de él. En ese punto se cumplieron los 2 años de la imposición de una candidata que él no enfrentó personalmente, pero toda la maquinaria electoral recibió de Yomare unas críticas sin precedentes. Inclusive contrató abogados que están llevando a cabo todavía hoy procesos en los Estados Unidos y aquí. Nos llamó mucho la atención también que los partidos políticos dominicanos y el partido que lo apoyó no defendieron la posición de Yomare como él lo hizo. Y creo que aunque él no lo haya señalado porque tiene buena relación con todos los partidos, no se sintió cómodo ni con su partido ni con el resto de los partidos. Estamos ahora en un punto en que ese Yomare Polanco, político que quiere hacer algo para su país, que no necesita el cargo porque él tiene un negocio, una empresa que elabora medicamentos en que le suministra capital suficiente a él y a su familia para no tener que buscar la política. Sin embargo, lo hace porque ya llegó a ese punto en que el hombre quiere hacer algo más que riquezas. Digo esto porque está en un punto en que yo me sentía que él estaba ya tirándole piedras a la luna. Sin embargo, Vladimir Putin le ha resuelto un problema a Yomare, y es que ha armado una guerra con Ucrania que le permite a Yomare hablar del tema de la guerra rusa-ucraniana con mucha propiedad porque tuvo la oportunidad de vivir 6 años estudiando en la URSS. Él ha hecho algunos pronunciamientos por programas que él tiene, muchos, pero nosotros queremos que primero nos diga si él ya depuso su posición con respecto a resultados, de que entendió que ya esa persona que ganó supuestamente va a terminar el periodo. ¿Qué va a hacer en lo adelante? Y que con Carlos y Miguel y Michelle conversen sobre la guerra, si él entiende que eso va a tardar o si vamos a seguir viendo periódicos que nos dicen combustible y granos vienen en aumento de precios. Yomare, gracias y perdona la introducción, pero la gente tiene que entender que tú sigues tu pleito, ahora en Rusia y aquí. Amén, amén. Gracias por la oportunidad, me siento feliz.
A ustedes los quieren demasiado allá en Estados Unidos, aquí también, y yo los adoro. Gracias, Michael, gracias, don Julito, gracias, Carlos. Es sencillo, una sola corrección. Yo no he desistido, ni la diáspora, ni los hombres honestos de este país, ni del mundo van a desistir de seguir luchando contra el crimen electoral y financiero que se cometió el 5 de julio del 2020 en Estados Unidos en nombre de la democracia y la Constitución de la República Dominicana. Es decir, el pleito sigue allá y aquí, hay abogados apoderados allá y hay abogados apoderados acá. Todas las instancias aquí en República Dominicana se han llevado rigurosamente, en su tiempo debido, profesionalmente, legalmente, así que esperamos que la justicia dominicana cualquier día se pronuncie. Estamos sencillamente ahora en un bypass esperando que la justicia, ya esto es una lucha en las cortes, ya esto no es de la calle. Usted habló de los partidos políticos, muchos de los partidos políticos, en su gran mayoría los políticos dominicanos, no todos, han demostrado en esta crisis constitucional que sucedió en Estados Unidos, con mi diputación, han demostrado que no son capaces en realidad de representar a este país dignamente, ni dentro ni fuera del país, porque todo el que cayó contra ese crimen ejecutado por la Junta Central Electoral, que ya todo el mundo lo sabe, han habido pruebas, fotos, videos, testigos, actas, documentos. Todo el mundo es consciente del desastre, el descalabro de la Junta Central Electoral de Castaño Guzmán y Gilberto Cruz Erasme en Estados Unidos y en República Dominicana, y todavía callan. Son problemas de ustedes. Nosotros con moral alta, y con esto termino, quiero decirles que vamos hasta la última consecuencia. La última consecuencia solamente la sabe ¿quién? Dios, que es el único que ve todo de ahí arriba. Pero los daños que hicieron esta gente a la diáspora dominicana, no a Yomare Polanco, no, y a la candidatura de gente seria, que sí representan a una comunidad en el extranjero dominicano, no van a quedar como que no sucedieron. Este muerto tiene quien lo llore y lo vamos a reivindicar hasta la última consecuencia. Usted inició el proceso, y yo sé que usted no tenía ese tema en agenda, pero usted inició el proceso en Estados Unidos finalmente. Claro que sí, allá están apoderados los abogados Bruce Castor, Van der Veen, en Levine. Porque allá el proceso no es fácil después darle para atrás. Exactamente. Yo he luchado por 2 años de demostrarle a las autoridades dominicanas que a este país, ni a la Junta Electoral como organización, ni a este nuevo pleno, que son gente más que honorables que están ahí, les conviene que esto siga hasta la última consecuencia. Pero hasta ahora yo no he conseguido ninguna respuesta en República Dominicana. ¿Qué me queda? Oiga, el problema es que esto es una cuestión de futuro, de futuras generaciones. Yo nací, siempre lo digo, pobre en Los Minas. Y yo tuve oportunidades que quisiera pasársela a otras personas igual que yo, que necesitaban un pie de amigo, una ayuda. Y con este tipo de actitud y de acciones, como el de la Junta Central Electoral de Castaño Guzmán, nuestro pueblo sencillamente y nuestra gente así que quieren progresar, vulnerables, que vienen de los barrios, no van a tener ningún tipo de oportunidades. Entonces esto no se puede quedar ahí. Claro que ya comenzamos allá la litigación en las cortes norteamericanas. ¿Cómo que? ¿De qué es el proceso allá? ¿De fraude? Yo debería de no hablar de eso porque mis abogados me lo han prohibido. Yo sí podría darle el teléfono a quien quisiera saber. No, está bien, no hable. Sí. Yomare, hay algo. Quiero respetar a mis abogados también. Que ya por lo menos yo me siento tranquilo. Ajá. Pues yo soy amigo tuyo, yo no sé si tú lo sabes. Usted es mi hermano menor. Siento muy tranquilo porque hemos descansado un poco de algo que yo creo que tenía 2 años. Es decir, que sigan los abogados. Yomare, tratando de no ser parcial, sino de ser objetivo en el conflicto ruso-ucraniano. He visto con extrañeza que la mayoría de los muchachos de ayer, que hoy son adultos, que estudiaron en la Unión Soviética, hoy Rusia, y que en esa época Ucrania era uno de los países pertenecientes a la URSS, inclusive si tú ves el origen de sus ciudadanos, ves que hay rusos con el mismo idioma, muchísimas cosas en común.
suplidores, uno de comida y el otro de combustible. Pregunta, ¿por qué la mayoría están del lado de Rusia en ese conflicto? ¿A qué no actúe? ¿A qué se debe eso? ¿Qué ellos han visto que yo no he visto? Bueno, en realidad nosotros conocemos la historia de ese conflicto, porque es la historia de los dos países y de los dos pueblos, Ucrania y Rusia. Y conocemos que hubieron tratados a través de la historia donde Ucrania se comprometió al deshacerse de la Unión Soviética en el 1991, después de la perestroika y el glasnost de Gorbachev, que comenzó en 1984 y culmina cuando Boris Yeltsin se hace presidente en 1990 y 1991, se desligan todas las 15 repúblicas y las otras 100 nacionalidades, municipios que tenían la Unión Soviética, cada uno cogió su libre albedrío. Y ahí es que viene el tratado de que ninguno de ellos iba a ser una amenaza para el otro, y donde la Unión Soviética en ese entonces pasa a ser Rusia, el gran poderío ruso, dice que va a defender a sus ciudadanos rusos en cualquiera de los países que estén. Estamos hablando en aquel entonces que Ucrania era la segunda república más importante después de Rusia. Era tan importante que después de Lenin, que era ruso, que fue el que hizo la revolución en 1917, después viene Stalin, que era georgiano o gruzino, después viene Nikita Khrushchev, que era ucraniano, el presidente del Politburo, y de Rusia era ucraniano. Cuando la Guerra Fría comenzó, que en Estados Unidos pierden a Cuba y Cuba se va con Rusia, era Nikita Khrushchev, que era un ucraniano, y él fue el que le entregó a Crimea, que era Rusia, se la entregó a Ucrania. Y eso es lo que en 2014 Putin dice, bueno, Crimea es mío, que es el acceso al Mar Negro. Putin en 2014, cuando hace la guerra en contra de Ucrania, que se apodera de Crimea, lo que dice es, en aquel entonces éramos todos un solo país, la Unión Soviética, donde estaba Rusia y Ucrania, y por eso cuando le ceden a Crimea a Ucrania, no había problema porque sigue siendo el mismo país. Al dividirse, y está este golpe de Estado que le hicieron a Yunukovych, que era prorruso, le dieron un golpe de Estado en Ucrania, que son la misma gente que aupan ahora a Zelensky, que son ultraderechistas, los fascistas, los nazistas, la misma gente que ellos vencieron juntos en el 1945, el 9 de mayo, cuando declararon la victoria contra Hitler, que perdieron 26 millones de personas, los ucranianos y los rusos juntos, que peleaban como hermanos juntos. Esos son ahora los que aupan a Zelensky, y ahí que viene la guerra. Pero no es una guerra entre comunistas, ¿verdad? No. Es una guerra, yo diría, más entre corruptos. Me atrevo a decirlo aquí por primera vez. Porque en ese pedacito de tierra, tanto los ucranianos demostraron robarse 185 mil millones de dólares del pueblo ucraniano, y Putin está atado a un grupo de oligarcas que también se apoderaron de toda la riqueza de la Unión Soviética. Entonces aquí el problema ya no es político en realidad. El problema entre estas dos naciones es un problema de oligarcas, así es que comienza un grupo que quiere alejar a Ucrania de Putin, acercarlo al gobierno occidental de capitalista, pero no necesariamente porque son capitalistas, porque están lejos de Putin, porque Putin, como quiera que sea, ejercía la presión de controlar lo que es Ucrania. Entonces el problema está ahí, que nosotros conocemos la historia y sabemos de estos compromisos, acuerdos que hay, donde ninguno de estos países que eran parte de la Unión Soviética, que colindaban a la OTAN o a los países occidentales, como Alemania Occidental, en este caso Polonia, que después fue parte de cuando se desbarata el socialismo, el comunismo, en 1991 Polonia pasa a ser parte de la OTAN, después Rumania pasa a ser parte de la OTAN, todos estos países, Hungría, que eran... Eso violaron el acuerdo. Violaron el acuerdo, entonces Putin dijo, no inventen con Ucrania. Porque ya incluso muchas de las repúblicas, como los países moldavos, Latvia, Lituania, habían pasado también ya a la OTAN. Entonces Putin le dijo, no quiero una base militar en el patio de Rusia. Y ahí es que la guerra comienza ahora, en realidad, hace casi 2 meses atrás. Entonces, lo que conocemos la historia, queremos decir, bueno, pero si a Cuba no le permitieron en el 1963 tener los misiles rusos apuntando a Miami, que en 10 segundos llegaban y en 20 segundos llegaban a Washington, y eso le costó un presidente a los Estados Unidos. Kennedy. John F. Kennedy, le dieron un balazo en el cráneo al lado de su esposa en una de las calles de Dallas, es por el problema ese que pierde a Cuba.
Por ahí es que viene la muerte de John F. Kennedy. Entonces, lo que dice Putin aquí, yo no voy a tener, si ellos no lo permitieron en el 1963 que nosotros tuviéramos bases allá, al lado de la Unión Soviética, de los Estados Unidos, porque yo voy a permitir una base aquí en Ucrania, rompiendo todos los reglamentos de que nosotros convivíamos juntos, de que somos un país, casi un país unido, porque las riquezas ucranianas en realidad fueron suministradas también por la Unión Soviética. Es tanto así la historia de esos dos pueblos que Kiev fue la capital del Imperio Ruso. Y cuando Napoleón decide atacar al Imperio Ruso, mueven la capital de Kiev a Moscú, porque la distancia es mayor para llegar allá, desde Occidente, donde venía este señor Napoleón con 500,000 de soldados, para que el frío y esos llanos por ahí y esa montaña acabaran como estrategia para que no llegaran a la capital o alzar al rey. Y ahí entonces es que Napoleón pierde en realidad su primera guerra y sale de ahí con menos de 100,000 tropas, de 100,000 soldados. Es decir, pero Kiev era la capital del Imperio Ruso. Entonces, esto que está sucediendo aquí no es más que un mal manejo del nuevo presidente Zelensky. No estoy defendiendo a los rusos, ni lo haré, porque lamentablemente cuando tuve esta destrucción de un país tan histórico, cultural como es Ucrania, cuando tuve tantos niños muertos, ancianos, mujeres embarazadas, mujeres, hombres, tú no puedes estar del lado de Putin, es difícil. Sí, esto no es verdad que aquí ya no hay nadie del lado de Putin, pero sí hay que decir la verdad como es para que no se vuelva a repetir. El primer problema aquí fue Zelensky y la gente que lo aupan, que lo apoyan, los ultraderechistas, que quisieron a rajatabla romper los acuerdos de no agresión y de no amenaza. Pero por otro lado está también la OTAN, que sabiendo que eso iba a traer conflictos bélicos, engatusa a Zelensky de que te vamos a apoyar. Tú vas a ser parte de la OTAN, tú vas a ser de la Unión Europea, porque sí es cierto que cuando la Unión Soviética funcionaba como tal, la segunda república más rica era Ucrania. Suministraba muchos alimentos, porque sus tierras son las más fértiles quizá de Europa, muchos minerales, elementos radiactivos, hierro, etcétera, metales. Pero hoy día no es la verdad, porque fue saqueada por unos cuantos corruptos presidentes de 1991 al 2014, donde Ucrania lo que ha quedado un cascarón vacío y quería a rajatabla ser parte de la Unión Europea. A veces salían de esa, en vez de acercarse a Rusia, a veces salían de esa miseria. Entonces nosotros conocemos la historia y sabemos que Zelensky tuvo mucho que ver por no cuidar a su pueblo de ser desbaratado como ha sido. Es un genocidio, la verdad. Se están muriendo muchos civiles también. Está la OTAN en el otro lado por provocar, ayudar, motivar, y todavía motiva mandando armas a Ucrania. Eso no se va a terminar la guerra rápido mientras se sigan mandando armamentos a Ucrania, en vez de ir a hablar directamente con Putin y buscar una solución seria a esto. Además, quiero que sepan que dicen allá en Estados Unidos que Ucrania está ganando la guerra, que el bravío ucraniano, de los ciudadanos ucranianos, está ganando la guerra. Eso no es más que una motivación bélica para que el pueblo y el mundo crea que Ucrania tiene posibilidad de ganar esa guerra. Yo que conozco a Putin, que conozco el poderío soviético de Rusia y que conozco en el mal bajo que ha estado Ucrania, le digo una cosa: prolongar esta guerra es extinguir al pueblo ucraniano. Y nosotros no podemos entrar en ese juego. Esa guerra hay que pararla ya. Ya está mutilada, Ucrania está mutilada, por más que digan que está ganando la guerra, está mutilada, está dividida en el este y en el oeste. La zona de Donbass, donde hay más de 5 millones de rusos, y donde se habla ruso prácticamente es independiente del gobierno central. Se sigue combatiendo ahí, en Mariupol y en otras ciudades que eventualmente serán destruidas totalmente, y eso no le conviene a nada. Con esto termino. El principal perdedor aquí es el pueblo ucraniano. El principal ganador no hay ninguno. Putin no va a ganar esta guerra de ninguna manera por la agresión, por la invasión.
se ve mal y todo el genocidio que ha sucedido le va a caer a Putin. Y Biden no se reelige. No lo reeligen porque dentro de su debilidad de Estados Unidos y de la OTAN se ha visto el negocio de venta de armas. Se ha visto, nunca cerraron los espacios aéreos, por eso acabaron de desbaratar. La OTAN nunca lo cerró, no se atreve a combatir a Putin, porque Putin tiene armas nucleares para desbaratar al mundo más de 4 veces, nada más se necesita desbaratar una vez. Putin tiene armas biológicas para acabar con toda la reserva de agua del mundo, nadie va a beber agua. Putin tiene armas químicas y bioquímicas, peores que el coronavirus. Putin tiene una guerra cibernética más poderosa que los Estados Unidos, aunque Estados Unidos es más poderoso en armamento. El ejército de Estados Unidos tiene más de 700 millones de dólares de presupuesto, 700.000 millones de dólares de presupuesto al año. Los rusos nada más tienen 50.000, es 14 veces más grande. El ejército de Estados Unidos es más fuerte, pero puede destruir al mundo que Estados Unidos en 20 veces, pero tú nada más lo necesitas acabar una vez. Y otra cosa es espacialmente. Dije cibernéticamente, los Estados Unidos ha dejado que nosotros los empresarios, cada uno defienda sus servidores, sus sistemas computarizados. Pero en Rusia no. Putin, el gobierno se ha dedicado a ser hackeadores a la defensiva de los sistemas computarizados y a defenderse. Entonces, Estados Unidos entiende que la guerra contra Rusia no le conviene ni al mundo ni a Estados Unidos. Mientras tanto, Ucrania sufre. Eso hay que pararlo ya. Yomare, en el caso de los dominicanos, Trump para Biden, pandemia, guerra, inflación, problemas de precios. Usted trabaja mucho con la comunidad dominicana, sobre todo, y maneja el día a día de lo que vive el dominicano. Manejó la pandemia, la ayuda, lo que representó para República Dominicana la remesa en medio de la pandemia, pero hay una condición actual que vive el dominicano allá. El impacto de todo esto y cómo está en este momento la diáspora desde el punto de vista social y económico con estas consecuencias. Muy buena pregunta. Mire, la diáspora sigue sufriendo, igual que los dominicanos, igual que todo el mundo, de todas las secuelas que ha dejado la pandemia, comerciantes, empresarios, amas de casas, y ahora con este problema energético y de transportación que ha traído la guerra de Ucrania-Rusia, o el conflicto, mejor dicho, porque guerra, yo no la quiero llamar guerra porque es de un solo lado nada más. Los rusos están devastando a Ucrania, es la verdad, y eso hay que pararlo. Es triste lo que está pasando allá. Los dominicanos, a Dios la gracia, tenemos un espíritu admirable, somos luchadores, y aunque hay situaciones adversas y hay gente pasando hambre y necesidad, mira por ejemplo nuestros taxistas, que son los que mueven a Nueva York, son los taxistas dominicanos. Ese Alto Manhattan es el Bronx. La materia prima, la gasolina se ha disparado más de un 50%. Son los ingresos de ellos también van a mermar. Pero tú lo ves a los taxistas luchando allá y con buen ánimo. Somos dominicanos. Estamos pasando la crisis con Dios, con la gracia de Dios. Son tiempos difíciles. La inflación está acabando en Estados Unidos. ¿Y es verdad que los precios han subido tanto? No hay control. No hay control. En Estados Unidos no hay control. Y a Dios la gracia, más de 600 supermercados son de dominicanos. Y más de 220.000 bodegas son de dominicanos, y más de 30.000 salones de belleza son de dominicanos, y como quiera que sea, nosotros con nuestra gente somos solidarios en estos tiempos difíciles. Los taxistas, más de 90.000 taxistas son dominicanos, pero los precios no los ponemos los dominicanos. Es la política, más las políticas energéticas de los gobiernos de Estados Unidos, que han querido, y yo soy un defensor del medio ambiente, pero han querido poner el escudo del medio ambiente para permitir que en este caso Rusia sea el líder en la venta de gas y de otros productos derivados del petróleo. Claro. Precisamente, ¿qué tanto peso, usted que conoce la sociedad rusa y lo que es Ucrania, lo que significa eso en la economía mundial,
todos estos bloqueos, todo ese aparente intento de desestabilizar económicamente a Rusia, entonces no terminaría afectándole o quizás persuadiendo lo que quieren al presidente Putin de cómo se le está cerrando el mundo a Rusia por un conflicto con Ucrania. Eso es muy buena pregunta, don Carlos. Eso es lo que quiere vender Occidente, la OTAN, Estados Unidos. Señores, vamos a poner la perspectiva en números. Alemania, Inglaterra, Francia, hay 6 gasoductos que vienen desde Moscú, de los Urales, desde las montañas de allá. Uno para China, otro para Francia, otro para Turquía, otro para Inglaterra, otro para Alemania. Vendiendo gas por debajo de la tierra. Pasan todito, la mayoría por debajo de Ucrania. Eso nadie lo ha tocado, porque ellos se alimentan un 40%. La misma Alemania renovó el contrato 40% por debajo del precio de lo que viene de un tanquero a traer el aceite, el gas. A Alemania ya los rusos lo introducen a través de un gasoducto. Pero el problema no es ese. Oigan que es lo que sucede. La Unión Europea tiene 500, 600 millones de personas. Supongamos que le cierran el negocio a Rusia, estas sanciones. Pero solamente los chinos tienen 1.400.000.000, es decir, 1.4 billones, 1.400.000 de habitantes tiene Rusia, China, que está dispuesto a negociar ¿con quién? Con Putin. Calcula de 500 millones que tiene toda la Unión Europea. Un solo socio le puede compensar toda la pérdida. La India, que no es tonta, que tiene más de 800 millones, casi el doble de la Unión Europea, está bailando con los rusos. ¿Por qué? Porque la energía lo tienen los rusos, pero no solamente eso. Los Estados Unidos tienen 350 millones de personas. Pero de nuevo, tú sumas toda la Unión Europea, 600 millones. Estados Unidos 350, son 950 millones. Solamente entre la India y Rusia duplican esa necesidad. Los rusos no tienen problema no van a tener problema económico, eso no es verdad, eso es un paño con pasta. Aquí queremos la paz, no es ni siquiera rezando y hablando con Putin. Mira, ¿qué tú estás pidiendo en esta etapa? Esto y esto vamos a dártelo, se acabó la guerra. Ahora, como hicieron con Yasser Arafat, el rey de Palestina, el jefe de Palestina, que tenía en su sobra a los judíos, un día lo matan. Eso es lo que hace inteligencia. ¿Por qué hay que sacrificar a 44 millones de ucranianos cuando hay otros métodos que los imperios o las potencias lo han usado? Si quieren acabar con Putin, este no es el momento. Denle a Putin lo que él quiera. Quédense con Crimea, y él la tiene. Quédese Ucrania mutilada, ahora mismo el Donbass es de Rusia. Déjaselo. Terminen esa guerra y vamos a comenzar de nuevo. Y usted verá que en 10 años los ucranianos no se extinguen, no se desbarata más ese país histórico, cultural, y Putin deja de ser un problema. No estoy diciendo que tienen que matar a Putin hoy, pero señor, en 10 años Putin también se puede morir. O lo pueden tumbar si el problema es Putin, que no lo estoy diciendo yo. Eso es Biden que dice que el problema es Putin. Ahora yo digo que primero el problema fue Zelensky. Y con esto no defiendo a los rusos. Porque si usted lo eligen gobernante de un país, atiendan a la gente que votan por políticos. Lo primero que tiene que ser su gobernante es proteger a sus ciudadanos. Zelensky sabía que eso no iba a pasar. Él lo dice, ahora Zelensky está arrepentido. Él dice, ya no vamos a ser de la OTAN, pero ya Rusia ha desbaratado a Ucrania. Y ahora Rusia lo que quiere es dividir a Ucrania en dos. Quiere país neutral, como Finlandia y Suecia, que ahora se quieren cambiar a la OTAN, y Rusia dice que le va a meter también a Finlandia, a Suiza, porque están por allá por el Báltico, pegado a San Petersburgo, lo que era Leningrado, y no va a aceptar también, según Putin, que Finlandia, que hasta hoy fue neutral, y Suiza también ahora quieran ser de la OTAN. No, esta guerra puede ser el inicio de la tercera guerra mundial, ¿y a quién le conviene? En Estados Unidos nunca ha caído un misil ahí en Nueva York, ni en Washington. Si cae uno, todos nosotros vamos a ir en contra de Biden y en contra de los Estados Unidos. ¿No se me va a entender? Sí, sí. Y si en Moscú le cae un misil de los Estados Unidos de la OTAN, todos esos rusos van a ir en contra de Putin. Entonces, ¿qué es lo que están Putin y Biden? ¿Qué es lo que están buscando? Lo único que van a conseguir es desbaratar al pueblo ucraniano, que lo han cogido de conejillo. Y una crisis mundial. Pero que a ellos ninguno le conviene. El día que caiga un misil en Estados Unidos, oye, no hay uno que va a pelear por Estados Unidos, se lo digo yo. Quizás nosotros los latinos. Los americanos no van a pelear. Anótenlo. Bien. Yomar, en el caso tenemos una situación
política con respecto al proceso pasado. Usted continuó con todo lo que son sus actividades normales a nivel de su grupo empresarial en la ciudad de Nueva York y también en la parte social que tiene que ver. ¿Qué actividades está realizando Yomare Polanco y hacia dónde nos vamos en este año ahora a perfilar? Y no hablo del punto de vista de partidos políticos, sino a nivel de actividades. Para nosotros ahora mismo lo más importante ha sido, después de ayudar a nuestra gente con las secuelas de la pandemia, que hemos tenido todo tipo de acercamiento con las comunidades. Mucha gente necesitaron psicólogos, otra gente necesitaron incluso dinero, alimentos, medicinas. Después de hacer esas actividades en toda la costa este de los Estados Unidos, nosotros ahora estamos luchando por la paz. Creemos que la paz de Ucrania y Rusia es fundamental para el desarrollo normal de nuevo de todo el mundo. No de Estados Unidos, también de República Dominicana y de Ucrania, claro, y de Rusia. Tenemos en realidad una campaña que llega a la Unión Soviética, que llega a Rusia, que llega a Ucrania, que llega a toda Europa, que llega a todos los continentes, desde Estados Unidos, llega aquí también, donde todas las semanas, 2 y 3 veces por televisión, en YouTube, mundialmente, unimos en oración, en cantos, tanto rusos como ucranianos, como religiosos, etcétera, etcétera. Ahora mismo lo más importante para nosotros es seguir nuestras empresas, ayudar a quien lo necesita con esta crisis mundial que hay de inflación, de hambruna. Siempre he dicho que el hambre es el principal problema de este mundo. No sé si ustedes saben que el 89% de los ciudadanos del mundo son pobres o somos pobres, un 1% nada más tiene la riqueza y el otro 10% anda que a veces rico, que a veces pobre en la clase media. Y de ese 89% de pobres, el 40% pasa hambre a diario. Ahora con esta hambruna, con estos problemas de la guerra de Putin, de transportación, de energía, se ha incrementado la hambruna en el mundo, se está pasando más hambre. Entonces nosotros, desde cuando trabajábamos en la OEA, como empresarios, lo que tratamos es de paliar todos esos problemas donde se nos necesita con medicinas, con alimentos y con la paz. La paz del mundo es lo más importante ahora mismo. Hay que terminar y cesar el fuego en Rusia y Ucrania, porque si se comienza una tercera guerra mundial, oye, ni los nietos de nosotros la contarán y da pena porque uno quiere mucho a sus nietos. Bien. Yomare Polanco, empresario y político dominicano, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes siempre. Bendiciones.